Regresé a la casa donde pasé mi infancia, esa que había permanecido intacta en mi memoria, aunque los años la habían dejado un poco más desgastada de lo que recordaba. Era una tarde de septiembre, y el sol se filtraba a través de los árboles que rodeaban la propiedad, proyectando sombras largas y nostálgicas sobre el camino de piedra. Cada paso que daba hacia la puerta principal me acercaba a un torbellino de recuerdos y sensaciones que creía haber dejado atrás. Al llegar, lo vi. Antonio, mi primo. Su figura estaba apoyada en el marco de la puerta, como si hubiese estado esperando por mí todo este tiempo. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. No era solo el Antonio que recordaba de nuestra niñez, había algo diferente en él, una mezcla de familiaridad y misterio que me hizo sentir incómoda y, al mismo tiempo, extrañamente atraída. No esperaba verte aquí, dije, rompiendo el silencio, mientras intentaba controlar las emociones que empezaban a brotar. Y yo no esperaba que regresaras, respondió, con una sonrisa que no supe cómo interpretar. El interior de la casa estaba igual que siempre, aunque más oscuro, como si los años hubiesen apagado un poco de su brillo. El olor a madera vieja y a recuerdos olvidados me envolvió mientras avanzábamos hacia la sala. Sabía que este reencuentro no sería sencillo, demasiados años y demasiadas cosas no dichas se interponían entre nosotros. Mientras nos sentábamos en el sofá que alguna vez fue testigo de nuestras risas y secretos, un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Sentí la necesidad de romperlo, de hablar de cualquier cosa, pero cada palabra parecía quedarse atascada en mi garganta. Miré a mi alrededor y, entonces, la vi, una pequeña caja de madera, se me ocultaba bajo la mesa de café. No la recordaba. Pero algo en ella me llamó la atención de inmediato, como si guardara algo importante, algo que había olvidado. ¿Recuerdas esto?, pregunté, señalando la caja. Antonio la miró por un momento, su expresión cambiando de la indiferencia al reconocimiento. Asintió lentamente, y en sus ojos vi reflejada una chispa de los días en los que éramos inseparables. Dentro de la caja encontré una vieja nota, escrita con nuestra caligrafía infantil. Prometemos ser siempre amigos, pase lo que pase. Al leer esas palabras, sentí un nudo en el estómago. Sabía que esa promesa se había roto hacía mucho tiempo, pero no podía evitar preguntarme si aún había algo que salvar. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Antonio tomó la nota de mis manos con delicadeza, como si temiera que el papel pudiera desintegrarse al contacto. Sus ojos recorrían las palabras con una mezcla de nostalgia y tristeza. No pude evitar sentir lo mismo. Aquella promesa, escrita en un tiempo en el que todo parecía tan sencillo, ahora parecía una ironía cruel. Nos habíamos distanciado tanto que ya no éramos los mismos. Éramos tan ingenuos, murmuró, finalmente rompiendo el silencio. Sus palabras flotaban en el aire como un suspiro, cargadas de un peso que ambos entendíamos demasiado bien. Sí, lo éramos, asentí, dejándome llevar por la marea de recuerdos. La casa, el campo, nuestras aventuras infantiles. Todo parecía tan distante, casi como si perteneciera a otra vida. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala, observando las viejas fotografías colgadas en las paredes. Allí estábamos, sonrientes, con nuestros padres en una reunión familiar, los dos juntos en un verano lejano. Las imágenes parecían fantasmas de un pasado que ya no podía recuperar. ¿Por qué regresaste?, Antonio me preguntó de repente. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que me hizo detenerme en seco. Era una pregunta que yo misma me había hecho varias veces. ¿Por qué volví? No había una sola respuesta. Tal vez era la nostalgia, tal vez la necesidad de cerrar un capítulo, o quizás algo más profundo, algo que ni siquiera me atrevía a admitir. No lo sé, dije finalmente, girándome para mirarlo. Su expresión era indescifrable, pero sentí que él entendía lo que yo estaba tratando de decir, incluso si no lo expresaba con palabras. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín que una vez fue nuestro reino.
El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos necesitáramos ese espacio para procesar todo lo que estaba sucediendo. Yo también he pensado en esos tiempos, dijo, aún mirando hacia afuera. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Quizás, en algún nivel, ambos habíamos estado buscando respuestas en este reencuentro. Respuestas que la casa, con todos sus recuerdos, podría ofrecer. Me acerqué a él, quedando a su lado mientras la luz del atardecer pintaba el jardín con tonos dorados. En ese momento, sentí una conexión con Antonio que no había sentido en años, una conexión que iba más allá de la sangre o los recuerdos compartidos. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, le pregunté, sabiendo que no había una respuesta fácil. Antonio me miró, y en sus ojos vi un reflejo de mis propios pensamientos. Sabíamos que este reencuentro no era casual, que la casa y el pasado nos habían traído aquí por una razón. Pero lo que aún no sabíamos era si estábamos preparados para enfrentar todo lo que eso implicaba. El silencio entre nosotros se prolongó mientras ambos observábamos cómo el día se desvanecía lentamente, sumergiendo el jardín en sombras. Cada rincón de esa casa parecía impregnado de recuerdos, pero también de preguntas sin respuesta, de promesas no cumplidas y de decisiones que aún no habíamos tomado. Finalmente, Antonio se apartó de la ventana y se dirigió hacia la puerta trasera que daba al jardín. Lo seguí sin decir nada, sintiendo como la brisa fresca de la tarde acariciaba mi rostro. El crujido de las hojas secas bajo nuestros pies fue el único sonido que nos acompañó mientras caminábamos por el sendero que solíamos recorrer de niños. ¿Recuerdas cómo solíamos jugar aquí?, preguntó Antonio de repente, con una sonrisa melancólica. Asentí, permitiéndome sonreír ante la imagen de dos niños corriendo por el jardín, gritando y riendo como si el mundo fuera suyo. Pero esos tiempos habían quedado atrás, y aunque los recuerdos eran dulces, la realidad era mucho más compleja. Nos detuvimos frente a un viejo árbol, uno que había sido testigo de muchas de nuestras aventuras. Alrededor de su tronco, aún se podían ver las marcas que habíamos hecho con un cuchillo, sellando pactos secretos y juramentos que, en ese momento, parecían inviolables. Me acerqué al tronco y pasé los dedos por una de las marcas, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y consuelo. Siempre pensé que volver aquí sería más fácil, dije en voz baja, casi como si hablara conmigo misma. Pero hay cosas que nunca se olvidan. Antonio se inclinó contra el árbol, cruzando los brazos mientras me observaba en silencio. Sabía que él también sentía lo mismo. Había algo en esta casa, en este lugar, que nos ataba a nuestro pasado, que nos obligaba a confrontar los fantasmas que habíamos tratado de evitar durante tanto tiempo. Quizás es porque hay cosas que nunca se resolvieron, respondió finalmente. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de verdad. Ambos sabíamos que había asuntos pendientes entre nosotros, secretos que habíamos guardado, emociones que nunca habíamos expresado. Lo miré, y por un momento, sentí que todo lo que había estado evitando enfrentar estaba a punto de salir a la luz. Pero antes de que pudiera decir algo, Antonio se enderezó y me ofreció una sonrisa tranquila, aunque sus ojos delataban una mezcla de emociones. «Vamos a la casa», dijo. «Hay algo que quiero mostrarte». No supe cómo interpretar esas palabras, pero algo en su tono me hizo seguirlo sin cuestionar. Caminamos de regreso a la casa en silencio, y mientras lo hacíamos, no podía evitar sentir una creciente sensación de incertidumbre y anticipación. Lo que fuera que Antonio quisiera mostrarme, sentí que sería algo importante, algo que cambiaría todo. La casa se veía aún más imponente al caer la noche. Las sombras jugaban con los contornos de las paredes, dándoles un aire de misterio y antigüedad. Antonio me guió hacia la entrada principal, y al cruzar el umbral, me sorprendió ver cómo la casa, a pesar de su deterioro, mantenía una cierta dignidad en su antigüedad. Entramos en el vestíbulo, y el aroma a madera vieja y polvo nos envolvió. Antonio se dirigió hacia una puerta al final del pasillo. La seguí, notando cómo su paso se volvía más lento y sus movimientos más medidos. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio, y entramos en lo que alguna vez fue el salón principal.
El salón estaba iluminado por la tenue luz de una lámpara antigua que proyectaba sombras danzantes en las paredes. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con un paño de lino desgastado. Antonio se acercó y comenzó a retirar cuidadosamente el paño, revelando un viejo baúl de madera. «Este baúl», dijo Antonio mientras lo abría, «era de nuestros abuelos. Siempre estuvo aquí, pero nunca lo habíamos abierto». Mis ojos se abrieron de par en par mientras miraba el baúl. Aunque cubierto de polvo, el diseño en sus bordes aún mostraba el elegante trabajo en madera que había sido una característica distintiva de la casa. Mi corazón palpitaba con curiosidad y una pizca de ansiedad. ¿Qué secretos podría contener? Antonio sacó un par de objetos del baúl, uno de los cuales era un viejo álbum de fotos. Lo colocó sobre la mesa y, con un gesto invitador, me hizo señas para que lo abriera. Lo hice, y al pasar las páginas, me encontré con fotografías de nuestra infancia, nosotros jugando en el jardín, celebraciones familiares, momentos que creí olvidados. «Nunca entendí por qué guardamos todo esto», dijo Antonio, su voz ahora más suave. «Pero quizás haya algo aquí que pueda ayudarnos a entender lo que está pasando». Mientras hojeaba el álbum, algo llamó mi atención. En una de las páginas, había una fotografía de nosotros dos, con una nota escrita a mano en el margen. Las palabras eran borrosas por el paso del tiempo, pero aún podía distinguir un mensaje: prometemos que siempre estaríamos juntos, sin importar lo que pasara. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué esa promesa era tan importante? ¿Qué significaba para nosotros ahora? Sentí una punzada de nostalgia mezclada con una creciente inquietud. ¿Cómo habíamos llegado a este punto en el que nuestro pasado parecía estar volviendo para atormentarnos? Antonio, notando mi expresión, se acercó y colocó una mano en mi hombro. Tal vez esta promesa tenga más peso del que pensamos. Quizás sea el momento de enfrentar lo que realmente significa. Sus palabras resonaron en mí mientras miraba la fotografía. No era solo un recuerdo, era un vínculo con una parte de mi vida que había tratado de olvidar. Y ahora, al abrir el baúl, parecía que estábamos desenterrando más que simples objetos. Estábamos desenterrando nuestras propias verdades. La tensión en el aire era palpable, y mientras la noche avanzaba, el baúl seguía abierto, revelando más de lo que ambos esperábamos. El ambiente en el salón se volvía cada vez más denso. La lámpara, con su luz parpadeante, proyectaba sombras que parecían moverse a su propio ritmo, acentuando la sensación de que algo estaba por revelarse. La nota en la fotografía parecía pesar más con cada segundo que pasaba, sus palabras escritas a mano resonando en mi mente. Antonio y yo seguimos revisando el contenido del baúl. Había cartas, pequeños recuerdos y objetos que, aunque insignificantes a primera vista, parecían contar una historia oculta. En medio de todo esto, encontramos una caja pequeña, decorada con intrincados grabados. Parecía fuera de lugar entre los objetos más simples del baúl. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniéndola con cuidado. Antonio, con una expresión de incertidumbre en su rostro, asintió lentamente. «No lo sé, pero nunca la habíamos visto antes. Parece importante». La caja tenía un candado, y aunque no teníamos la llave, algo me decía que necesitábamos abrirla. Me dirigí hacia la mesa y busqué entre los objetos del baúl una herramienta que pudiera servir. Mientras lo hacía, sentí que la atmósfera en la habitación cambiaba, como si el aire mismo se volviera más espeso y cargado de expectación. Con un destornillador que encontramos en el baúl, intenté forzar el candado. El crujido del metal al ceder resonó en la sala, y el candado cayó al suelo. La caja se abrió con un leve clic, y al levantar la tapa, descubrimos su contenido. Dentro de la caja había un antiguo diario de cuero. La portada estaba desgastada, pero el título grabado en letras doradas aún era legible: Diario de los Secretos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos podría contener un diario con un título tan intrigante? Antonio miraba con la misma fascinación que yo mientras abría el diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante y antigua, pero el contenido era lo que realmente capturó nuestra atención.
Había relatos sobre eventos que no recordábamos, y menciones de nuestra familia que parecían tener un peso emocional que no podíamos ignorar. Esto es como un mapa hacia nuestro pasado, dijo Antonio, su voz temblando ligeramente. Quizás nos ayude a entender por qué estamos aquí y qué significa esa promesa. Comenzamos a leer las entradas, cada una desvelando aspectos más profundos de nuestra historia familiar y de nosotros mismos. Los relatos en el diario parecían desentrañar secretos que habíamos enterrado, y cada palabra parecía conectarnos más con los misterios de la casa. A medida que avanzábamos en la lectura, la sensación de que estábamos desenterrando algo fundamental se volvía más intensa. El diario parecía tener la clave para comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de nuestra relación. En ese momento, la casa dejó de ser simplemente un lugar de nostalgia y se transformó en un enigma que debía resolverse. La promesa escrita en la fotografía y los secretos del diario estaban entrelazados, y sentir que estábamos al borde de una revelación mayor añadía una capa de urgencia a nuestra búsqueda. La noche avanzaba, y mientras la luz de la lámpara parpadeaba, supe que no podíamos detenernos ahora. La historia que estábamos desenterrando tenía el poder de cambiarlo todo. Y con cada página que pasábamos, el misterio se profundizaba, llevándonos más cerca de la verdad. La lectura del diario nos absorbió completamente. Las horas parecían deslizarse sin que nos diéramos cuenta. Cada página revelaba fragmentos de un pasado que habíamos olvidado o, en algunos casos, desconocido. La narrativa del diario nos conectaba con recuerdos de nuestra infancia, describiendo con detalle eventos y sentimientos que no recordábamos de manera tan vívida. Una entrada, en particular, llamó mi atención. Era un relato sobre un verano en el que mi familia y la de Antonio habían pasado juntas en una casa de campo, un verano lleno de aventuras y juegos. El diario describía una promesa hecha entre niños, una promesa de siempre estar ahí el uno para el otro, sin importar las circunstancias. ¿Recuerdas algo de eso?, le pregunté a Antonio, mientras mis ojos recorrían las palabras. Antonio frunció el ceño, intentando recordar. Algo vago, pero no puedo decir que lo recuerde claramente. Es extraño, porque estas palabras parecen resonar en mi mente, como si estuvieran tratando de decirme algo. Sentí un escalofrío. La promesa mencionada en el diario parecía ser una clave para entender lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Me preguntaba si la tensión creciente entre nosotros estaba relacionada con lo que se había escrito en esas páginas. Mientras seguíamos leyendo, llegamos a una entrada que mencionaba un secreto escondido en la casa, refiriéndose a un objeto o una verdad que había estado oculto durante años. El diario parecía sugerir que descubrir este secreto era crucial para comprender el propósito de la promesa hecha en nuestra niñez. ¿Crees que el secreto tiene algo que ver con la tensión que sentimos?, pregunté, mi voz temblando de anticipación. Antonio asintió. Es posible. Si hay algo que no sabemos y que está relacionado con nuestra promesa, eso podría estar influyendo en cómo nos sentimos ahora. Quizás necesitamos encontrar ese secreto para aclarar las cosas. Nos levantamos y comenzamos a buscar por la casa. Cada rincón y cada habitación parecían tener un nuevo significado ahora que sabíamos que había algo escondido. La sensación de que estábamos cerca de una revelación importante nos impulsaba a seguir adelante, a pesar de la creciente fatiga. El crepúsculo se desvanecía, y la oscuridad comenzaba a invadir la casa. El sonido del viento en las ventanas y los crujidos de la estructura añadían una atmósfera de misterio y tensión. Mientras explorábamos, me di cuenta de que la casa en sí misma parecía cobrar vida, como si estuviera esperando a que descubriéramos lo que escondía. Finalmente, mientras revisábamos una de las habitaciones menos frecuentadas, encontramos una pared que parecía ligeramente diferente de las demás. Había una pequeña grieta en la pared, apenas perceptible, pero lo suficiente para que algo pudiera estar escondido detrás de ella. Mira esto, dije, señalando la grieta. Parece que podría haber algo aquí. Antonio se acercó y, con cuidado, comenzó a despejar los escombros alrededor de la grieta. Con cada pedazo que removíamos, el sentimiento de expectación crecía. Estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiar todo. La grieta en la pared parecía más prometedora con cada segundo que pasaba.
Antonio y yo trabajamos en silencio, cada uno inmerso en la tarea de despejar los escombros con la esperanza de desvelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Mi corazón latía con intensidad, impulsado por la anticipación y la curiosidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la grieta reveló un pequeño compartimiento secreto. Dentro, había una caja de madera, envejecida y cubierta de polvo. El diseño en la superficie estaba desvanecido, pero aún se podía distinguir un intrincado patrón de flores y hojas. La caja parecía frágil, pero su presencia prometía contener algo significativo. Antonio la tomó con cuidado y la colocó en una mesa cercana. Nos miramos con una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que estábamos a punto de desenterrar algo importante. Con manos temblorosas, Antonio comenzó a abrir la caja. La tapa crujió y se levantó lentamente, revelando su contenido. Dentro de la caja, encontramos una serie de cartas atadas con una cinta roja desvaída por el tiempo. También había una pequeña llave dorada, que parecía fuera de lugar en comparación con el resto del contenido envejecido. La caja contenía algo más, pero la luz tenue de la habitación no permitía ver con claridad. Estas cartas, dije, con la voz apenas audible. Parecen ser las que se mencionaban en el diario. Antonio asintió, sin apartar la vista de la caja. Con cuidado, desató la cinta y comenzó a sacar las cartas una por una. Cada carta estaba cuidadosamente escrita a mano, con una caligrafía elegante y meticulosa. Las primeras cartas hablaban de promesas y sueños compartidos entre dos personas, pero a medida que avanzábamos, los temas se volvían más oscuros y enigmáticos. Las cartas mencionaban un lugar específico en la casa, un lugar que parecía estar relacionado con el secreto escondido. En una de las cartas, se hablaba de una reunión secreta, de una verdad que debía ser revelada en un momento preciso, y de un pacto que debía cumplirse para restaurar el equilibrio. ¿Qué crees que significa todo esto?, preguntó Antonio, mientras leía en voz baja. No estoy segura, respondí. Pero parece que hay un lugar en la casa que debemos investigar. El secreto podría estar relacionado con las promesas que hicimos de niños, y quizás esta caja nos está guiando hacia eso. El ambiente se volvía cada vez más pesado, y el sentido de urgencia crecía con cada palabra que leíamos. La llave dorada en la caja parecía tener un propósito, y me preguntaba si era la clave para acceder a la verdad oculta. Mientras continuábamos con la lectura, el sentimiento de que alguien nos observaba se hacía más palpable. El crepitar de la madera y el viento que susurraba en las ventanas nos mantenían alerta. El miedo y la anticipación se entrelazaban, creando una tensión que parecía casi tangible. Vamos a buscar el lugar que mencionan las cartas, dije, con determinación. No podemos dejar que esto se quede sin resolver. Nos levantamos, decididos a seguir las pistas que las cartas nos ofrecían. La búsqueda nos llevó a la parte más antigua de la casa, donde los pasillos eran oscuros y el aire estaba impregnado de un frío inquietante. Mientras nos adentrábamos en esa parte olvidada de la casa, me preguntaba si estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestra comprensión de la realidad y, posiblemente, nuestras vidas para siempre. El pasillo se extendía ante nosotros como una lengua de sombra, con las paredes cubiertas de telarañas y polvo acumulado de décadas. Antonio y yo avanzamos con cautela, iluminando el camino con una linterna que apenas lograba despejar la oscuridad que nos rodeaba. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, y el eco de nuestros movimientos se mezclaba con el sonido del viento que aullaba en las rendijas de las ventanas. Las cartas indicaban que el lugar que buscábamos estaba al final del pasillo, en una habitación que había sido sellada hace muchos años. Mientras nos acercábamos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Sentía como si la casa misma estuviera viva, observándonos y esperando a que descubramos lo que estaba oculto en su interior. Llegamos a una puerta antigua, con un marco de madera carcomida y un pestillo oxidado. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocada en siglos. La llave dorada que habíamos encontrado parecía ser la que necesitábamos para abrirla. Antonio sacó la llave de la caja y la insertó en la cerradura. El metal encajó con un leve clic, y la puerta se abrió con un chirrido ominoso. Al entrar, nos encontramos en una habitación que parecía haber sido olvidada por el tiempo.
La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, como espectros de una época pasada. Un gran espejo con el marco dorado se encontraba en una de las paredes, reflejando la luz tenue de nuestra linterna. En el centro de la habitación había una mesa con una caja de madera similar a la que habíamos encontrado antes, pero esta parecía mucho más antigua. Nos acercamos a la mesa con cautela. La caja estaba adornada con grabados complejos y tenía un candado en forma de corazón, que parecía estar esperando a ser desbloqueado. La llave dorada encajaba perfectamente en el candado, y con un giro suave, el candado se abrió. Dentro de la caja había un viejo libro de cuero, desgastado pero aún en buen estado. Las páginas estaban amarillentas y el libro parecía contener una historia que había sido cuidadosamente registrada. En la tapa, un símbolo familiar, el mismo que habíamos visto en la caja anterior, brillaba con una luz misteriosa. Antonio y yo intercambiamos miradas, sabiendo que estábamos a punto de desvelar el secreto que había estado oculto durante tanto tiempo. Con manos temblorosas, abrí el libro y comencé a leer las primeras páginas. Las palabras escritas estaban llenas de misterio y revelaciones, describiendo una serie de eventos que parecían conectar nuestra historia con la de los antiguos moradores de la casa. Las páginas del libro hablaban de un antiguo pacto, de un amor prohibido y de una traición que había marcado el destino de quienes vivían en la casa. Las cartas y el libro parecían contar la misma historia, pero con diferentes perspectivas. Era como si estuviéramos descifrando un enigma que había estado enterrado en el tiempo. A medida que leía, me di cuenta de que el libro contenía pistas sobre un objeto oculto en la casa, un objeto que tenía el poder de revelar la verdad completa. La descripción coincidía con el lugar al que debíamos ir a continuación, un lugar que estaba marcado en el mapa antiguo que habíamos encontrado en la caja. «Esto es increíble», dijo Antonio, mirando el libro con asombro. «Parece que estamos en el camino correcto». «Sí», respondí. «Pero también siento que estamos acercándonos a algo grande, algo que podría cambiarlo todo». Con el libro en mano y la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo crucial, nos dirigimos hacia el lugar señalado en el mapa. La tensión en el aire era palpable, y el misterio que rodeaba la casa parecía intensificarse con cada paso que dábamos. La búsqueda del objeto oculto se había convertido en una carrera contra el tiempo, y el sentimiento de que alguien más podría estar buscando lo mismo nos mantenía alerta. Con cada rincón que explorábamos, la casa parecía revelarnos más de su historia, y el peso de los secretos que estábamos desenterrando se hacía cada vez más evidente. El mapa antiguo nos había conducido a la biblioteca de la casa, un lugar que parecía haber sido dejado en el olvido. Las estanterías estaban repletas de libros polvorientos y antiguos, algunos con lomos desgastados y otros cubiertos de telarañas. La biblioteca, a diferencia del resto de la casa, tenía un aire de solemnidad, como si guardara secretos que habían sido cuidadosamente preservados. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Antonio y yo comenzamos a buscar entre las estanterías, moviendo los libros con cuidado para no provocar una avalancha de polvo. El libro antiguo que habíamos encontrado parecía ofrecer pistas sobre una sección específica de la biblioteca, un rincón que contenía el objeto oculto que estábamos buscando. Me moví hacia una estantería en la esquina de la habitación, siguiendo una intuición que parecía guiada por el libro. Mientras examinaba los libros, noté una ligera irregularidad en la pared detrás de las estanterías. Con el corazón latiendo aceleradamente, me acerqué a la pared y pasé la mano por la superficie. Sentí una pequeña protuberancia, que parecía un mecanismo oculto. «Antonio, ven aquí», llamé, con la voz apenas audible en el silencio de la biblioteca. Antonio se acercó rápidamente y, siguiendo mi indicación, comenzó a examinar la pared. Con un poco de esfuerzo, encontramos una pequeña palanca oculta detrás de una fila de libros. Al empujarla, se escuchó un clic sutil y la pared comenzó a abrirse lentamente, revelando un compartimiento secreto. Dentro del compartimiento había una caja de madera antigua, similar a la que habíamos encontrado antes, pero esta tenía una inscripción grabada en la tapa que no habíamos visto en los otros objetos. La inscripción parecía estar en un idioma antiguo, y aunque no podía leerlo,
la forma de los caracteres me resultaba familiar. Antonio y yo intercambiamos miradas, conscientes de que estábamos a punto de descubrir algo significativo. Con cuidado, abrí la caja, revelando un conjunto de objetos que incluían un medallón antiguo, un pergamino enrollado y una serie de cartas envejecidas. El medallón estaba adornado con el mismo símbolo que habíamos visto en el libro y en la caja anterior. Parecía estar hecho de un metal dorado, con un intrincado diseño que reflejaba la luz de nuestra linterna de manera enigmática. El pergamino estaba sellado con un lacre rojo, y las cartas estaban cuidadosamente dobladas y atadas con una cuerda de seda. Desenrollé el pergamino con delicadeza y lo extendí sobre una mesa cercana. Las palabras escritas estaban en un idioma antiguo, pero el dibujo en el pergamino mostraba un mapa que parecía coincidir con el plano de la casa. «Esto es increíble», dijo Antonio. «El medallón y el pergamino parecen ser las piezas clave para entender todo esto». «Sí», asentí. «Y las cartas podrían contener la clave para resolver el enigma». Con una mezcla de ansiedad y emoción, comencé a leer las cartas, tratando de descifrar su contenido. Las cartas hablaban de una antigua ceremonia, un ritual que había sido realizado para sellar un secreto importante en la casa. Las instrucciones eran claras: el medallón debía ser colocado en un lugar específico, y solo entonces el secreto sería revelado. El mapa en el pergamino parecía señalar una habitación secreta en la casa, un lugar que no aparecía en el plano que habíamos visto anteriormente. Antonio y yo sabíamos que debíamos seguir el mapa para encontrar ese lugar y completar el ritual descrito en las cartas. Mientras nos preparábamos para continuar nuestra búsqueda, la tensión en el aire se hizo más palpable. El sentimiento de que alguien más podría estar observándonos o siguiéndonos se hizo más fuerte. La casa parecía estar llena de presencias invisibles, y la sensación de que estábamos en el centro de algo más grande de lo que habíamos imaginado se intensificaba. Con el medallón, el pergamino y las cartas en mano, nos dirigimos hacia la habitación secreta, decididos a desentrañar el misterio que la casa había guardado durante tanto tiempo. La búsqueda nos llevó a través de pasillos oscuros y escaleras crujientes, cada paso resonando en el vacío de la casa. La emoción y el nerviosismo se mezclaban mientras seguíamos el mapa, que parecía guiarnos hacia una sección de la casa que nunca habíamos explorado antes. La sensación de estar a punto de descubrir algo importante nos mantenía en vilo. Llegamos a una puerta oculta tras una cortina polvorienta. La puerta estaba adornada con grabados intrincados y un gran cerrojo que parecía antiguo. Antonio y yo intercambiamos miradas y, con un profundo suspiro, intentamos abrirla. El cerrojo se dio con un sonido metálico, y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oculta. La habitación era pequeña y estaba iluminada débilmente por la luz que se filtraba a través de las rendijas de las ventanas selladas. En el centro de la habitación había un altar de piedra con un hueco en el centro, y alrededor del altar había varios símbolos grabados en el suelo. El medallón que habíamos encontrado encajaba perfectamente en el hueco del altar. Con cuidado, colocamos el medallón en su lugar. Al hacerlo, un mecanismo oculto se activó y una luz suave comenzó a emanar del altar. La habitación se iluminó con una luz dorada que revelaba detalles ocultos en las paredes y en el suelo. Los símbolos comenzaron a brillar, y la atmósfera se llenó de un zumbido sutil. De repente, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una entrada a un pasaje secreto. La entrada estaba cubierta por una puerta de madera antigua que parecía estar esperando ser descubierta. Miré a Antonio, quien estaba tan sorprendido como yo. «Esto es increíble», dije, con la voz temblorosa. «Parece que hemos encontrado el corazón del misterio». Antonio asintió con determinación. «Vamos a ver qué más hay ahí dentro». Entramos en el pasaje, que era estrecho y serpenteante. El aire era fresco y seco, y el pasillo estaba adornado con antiguos tapices y frescos que mostraban escenas de una época lejana. La sensación de estar en un lugar sagrado o importante se intensificaba a cada paso que dábamos. Finalmente, llegamos a una cámara más grande al final del pasaje. En el centro de la cámara había una gran caja de piedra, similar a las que habíamos visto antes, pero mucho más elaborada. La caja estaba decorada con símbolos dorados y estaba sellada con un mecanismo que parecía complicado.
Antonio y yo nos acercamos a la caja, y el medallón parecía empezar a vibrar ligeramente. Era como si estuviera respondiendo a la presencia de la caja. Con mucho cuidado, intentamos descifrar el mecanismo de la caja. Después de varios intentos y con la ayuda de las cartas que habíamos encontrado, logramos abrir la caja. Dentro, había una serie de pergaminos y un objeto envuelto en tela de lino. Desenrollé la tela con cuidado y encontré una antigua reliquia, un artefacto que parecía estar hecho de un metal desconocido y tenía una forma compleja y enigmática. La reliquia estaba grabada con símbolos que se parecían a los de los tapices en el pasaje. De repente, una sensación de incomodidad me invadió. Parecía como si alguien estuviera observándonos, una presencia que no podíamos ver pero que sentíamos claramente. La cámara estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. ¿Sientes eso?, pregunté a Antonio, con el corazón latiendo rápido. Sí, respondió él. Algo no está bien aquí. Decidimos llevar la reliquia y los pergaminos de vuelta a la biblioteca para examinarlos con más detalle. Al salir de la cámara, el pasaje parecía alargarse y torcerse de manera que nunca antes habíamos notado. La casa, con su aire de misterio, nos estaba desafiando a seguir adelante. Mientras regresábamos a la biblioteca, el silencio de la casa se hacía más palpable. El eco de nuestros pasos parecía amplificarse en los corredores vacíos, y el crepitar de la madera bajo nuestros pies era lo único que rompía la tranquilidad ominosa. La luz de la linterna proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes, creando una atmósfera surrealista. Al llegar a la biblioteca, colocamos la reliquia y los pergaminos sobre una mesa de madera envejecida. La tensión en el aire era casi palpable, como si la casa misma estuviera esperando a que desentrañáramos sus secretos. Sentados en silencio, comenzamos a examinar el contenido de los pergaminos con sumo cuidado. Los pergaminos estaban escritos en un idioma antiguo, pero la imagen de la reliquia y los símbolos grabados en ella eran similares a los que habíamos visto en el altar. Mientras los desciframos, descubrimos que la reliquia parecía tener una función ritual, vinculada a una antigua ceremonia de protección y poder. El texto hablaba de una fuente de energía oculta y de la necesidad de mantener el equilibrio entre el mundo material y el espiritual. La reliquia, según los pergaminos, tenía el poder de desbloquear un tipo de conocimiento oculto, pero también advertía sobre el peligro de desatar su poder sin el debido respeto y preparación. Las palabras parecían advertirnos de un gran riesgo si no manejábamos el artefacto con cuidado. Esto es más grande de lo que pensábamos, dije, pasándole los pergaminos a Antonio. Esta reliquia puede tener implicaciones mucho más profundas de lo que imaginamos. Antonio miró la reliquia con una mezcla de asombro y preocupación. Sí, parece que hemos tocado algo que va más allá de lo que creíamos. Pero, ¿cómo utilizamos esto sin caer en el peligro? Mientras debatíamos sobre el siguiente paso, un sonido sordo, como un golpe en una de las paredes cercanas, nos hizo sobresaltarnos. Miramos alrededor, tratando de identificar el origen del ruido, pero no vimos nada fuera de lo común. El silencio volvió a llenar la habitación, pero el sentimiento de ser observados persistió. Deberíamos ser cuidadosos, dijo Antonio, su voz grave reflejando la preocupación que ambos sentíamos. Esta casa tiene una forma peculiar de mostrarnos que no estamos solos. Decidimos que lo mejor sería continuar investigando la casa, buscando cualquier pista adicional que pudiera ayudarnos a entender mejor la reliquia y su propósito. Mientras preparábamos nuestros equipos para seguir explorando, un pequeño fragmento de uno de los pergaminos llamó mi atención. Un dibujo en particular parecía representar un lugar específico dentro de la casa, uno que aún no habíamos explorado. Mira esto, dije, señalando el dibujo. Parece que hay otra área en la casa que deberíamos revisar. Antonio asintió y nos dirigimos hacia el lugar señalado en el pergamino. La casa, con su aire de misterio y su enigmática atmósfera, nos llevaba cada vez más hacia el centro de su secreto oculto. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros, la sensación de estar siendo vigilados se intensificaba, y una corriente fría recorría el aire. La casa parecía estar viva, y cada crujido y sombra añadía al misterio que rodeaba nuestra búsqueda. La habitación a la que nos dirigíamos era una de las más remotas de la casa,
ubicada en el ala oeste que habíamos evitado hasta ahora. La puerta, cubierta de polvo y telarañas, parecía resistirse a ser abierta, pero con un esfuerzo conjunto logramos moverla. El chirrido de los goznes resonó en el silencio de la casa, como un grito ahogado. Al entrar, nos encontramos con una habitación pequeña, apenas iluminada por la luz de nuestras linternas. Las paredes estaban adornadas con antiguos tapices desgastados que representaban paisajes y figuras míticas, pero lo que captó mi atención fue una antigua caja de madera en el centro de la sala. Parecía estar cerrada con un candado oxidado. «Esto es lo que estaba en el pergamino», dije, señalando la caja. El dibujo en el pergamino coincidía con la forma de la caja que teníamos frente a nosotros. Antonio se acercó y examinó el candado. «Parece que necesitamos una llave para abrirla». «¿Recuerdas haber visto alguna llave en el resto de la casa?». Negué con la cabeza. «No, no recuerdo nada así. Pero tal vez haya algo relacionado con la caja en los documentos que encontramos». Mientras revisábamos los pergaminos nuevamente, una sensación de inquietud nos envolvía. La casa parecía estar llena de secretos, y cada descubrimiento solo parecía llevarnos a otro enigma. Al revisar los pergaminos con más detalle, noté que había un símbolo grabado en la caja que también estaba en el altar en la biblioteca. «Este símbolo», dije, «está en todos los lugares importantes que hemos visto. Debe significar algo crucial para entender la función de la caja». Antonio asintió y miró alrededor. «Puede que haya algún indicio en los alrededores. Voy a revisar el tapiz más cercano. Quizás hay algo escondido en él». Comenzamos a inspeccionar los tapices y otras decoraciones en busca de alguna pista. De repente, Antonio encontró algo extraño detrás de uno de los tapices, un compartimento oculto en la pared. Dentro de él había una pequeña caja de metal con una llave antigua en su interior. «Esto es increíble», exclamó Antonio, sosteniendo la llave. «Esta debe ser la que necesitamos para abrir la caja de madera». Con manos temblorosas por la anticipación, insertó la llave en el candado de la caja de madera. El candado se abrió con un giro crujiente, y levantamos la tapa lentamente. Dentro, encontramos un libro antiguo, cubierto de polvo, con una cubierta de cuero desgastado. Las páginas estaban llenas de dibujos, escritos en un idioma que apenas podíamos comprender, pero había algo que parecía un mapa. Mientras explorábamos el contenido del libro, la sensación de que no estábamos solos se hacía más fuerte. Una vez más, escuchamos un leve crujido, esta vez más cerca, en el pasillo justo afuera de la habitación. «Creo que deberíamos irnos de aquí y analizar esto en otro lugar», dijo Antonio, su voz nerviosa. «No me gusta cómo se siente esto». Con el libro cuidadosamente guardado, salimos de la habitación y nos dirigimos de vuelta a la biblioteca. La casa parecía estar reaccionando a nuestros descubrimientos, y cada sonido y sombra alimentaba nuestra inquietud. Al llegar a la biblioteca, cerramos la puerta y nos sentamos con el libro en medio de la mesa. La tensión en el aire era palpable mientras comenzábamos a estudiar el contenido. Antiguo abierto frente a nosotros, me sumergí en las páginas cubiertas de símbolos y escrituras antiguas. La luz de las linternas danzaba sobre el cuero desgastado, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Antonio y yo estábamos completamente absortos, tratando de descifrar el enigma que tenía ante nosotros. El mapa al que me refería estaba delineado en una de las páginas centrales. Aunque el idioma era casi ininteligible, los símbolos en el mapa parecían corresponder a diferentes áreas de la casa. En el borde del mapa, una serie de símbolos estaban marcados con precisión, como si fueran coordenadas para algo específico. «Mira esto», dije, señalando uno de los símbolos. «Es idéntico al que vimos en la caja de madera y en el altar de la biblioteca. Tal vez estos símbolos indican algún tipo de ruta o ubicación dentro de la casa». Antonio se inclinó sobre el libro, su expresión de concentración era evidente. «Podría ser que el mapa nos lleve a una ubicación secreta. Quizás lo que buscamos está oculto en algún lugar de la casa que aún no hemos descubierto». Mi mente se volvió hacia la sensación de ser observada que habíamos experimentado. No puedo evitar pensar que hay algo más en esta casa. Algo o alguien que no quiere que descubramos lo que estamos buscando.
Antonio me miró con una mezcla de preocupación y determinación. No tenemos muchas opciones. Necesitamos seguir investigando, pero debemos ser cuidadosos. Si hay algo o alguien tratando de detenernos, debemos estar preparados. Decidimos que la siguiente etapa sería trazar las rutas indicadas en el mapa y compararlas con la disposición actual de la casa. Si el mapa estaba correctamente alineado con la estructura de la casa, podríamos encontrar un acceso a una sala secreta o un pasaje oculto. Con el libro en mano, comenzamos a hacer un bosquejo del mapa en una hoja de papel, comparándolo con los planos de la casa que habíamos examinado previamente. La combinación de ambos nos llevó a una conclusión sorprendente. Una serie de habitaciones en el ala este de la casa parecían coincidir con la ruta del mapa. Parece que la ruta nos lleva a la parte más profunda de la casa, dije. Algo que está más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Antonio asintió. Vamos a preparar todo lo que necesitemos y explorar esa área. Pero mantengamos la vigilancia. No sabemos qué podemos encontrar allí. Empezamos a reunir las linternas, cámaras y cualquier otro equipo que pudiéramos necesitar para nuestra exploración. Mientras nos preparábamos, el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso, como si el silencio mismo estuviera cargado de anticipación. Finalmente, con todo listo, nos dirigimos hacia el ala este de la casa. La oscuridad y el silencio se volvían más densos con cada paso que dábamos, y la sensación de ser observados se hacía más intensa. Al llegar a la entrada de la nueva área que estábamos a punto de explorar, una última mirada al mapa nos reveló que estábamos a punto. El pasillo que se extendía ante nosotros estaba envuelto en sombras densas y un silencio tan profundo que casi parecía palpable. Cada paso que dábamos resonaba como un eco lejano, amplificado por el vacío que nos rodeaba. La luz de nuestras linternas parecía luchar contra la oscuridad, proyectando sombras que danzaban en las paredes de piedra. Las paredes del pasillo estaban decoradas con antiguos tapices desgastados por el tiempo, sus patrones casi reconocibles en la penumbra. Nos detuvimos frente a una puerta antigua, su madera carcomida y adornada con intrincados tallados que parecían contar historias olvidadas. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Antonio, su voz era un susurro, casi perdido en el silencio. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La anticipación se mezclaba con una ligera dosis de temor, una combinación que me mantenía alerta. Antonio empujó la puerta con cautela, y ésta se abrió con un quejido bajo, revelando una habitación oculta. La luz de nuestras linternas reveló una sala que parecía haber estado sellada durante décadas. Polvo y telarañas cubrían los muebles y los objetos en la habitación, y un olor a moho llenaba el aire. Nos adentramos con cuidado, nuestros pasos resonando en el suelo de piedra. Al examinar la habitación, notamos que estaba llena de estanterías repletas de libros antiguos. Algunos de ellos estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo en ellos antes de dejar la sala. En el centro de la habitación, había un pedestal con un objeto cubierto por un paño desgastado. «Esto tiene que ser importante», murmuró Antonio, señalando el pedestal. La tensión en su voz era evidente. Me acerqué con cautela y retiré el paño, revelando un antiguo cofre de madera. Estaba intrincadamente tallado con símbolos similares a los del mapa, y su cerradura parecía estar en perfectas condiciones a pesar del paso del tiempo. Antonio y yo intercambiamos miradas, sabiendo que estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre la casa y sus secretos. Mientras Antonio preparaba las herramientas para abrir el cofre, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observada se hacía más intensa, y un leve murmullo en el aire me hizo volver la vista. ¿Oíste eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Antonio se detuvo por un momento, escuchando. Sí, parece que hay algo en la casa que no quiere que descubramos esto. Justo cuando Antonio terminó de abrir el cofre, el sonido de pasos pesados y rápidos nos hizo girar en la dirección de la puerta. El eco se acercaba, y el corazón me dio un vuelco. Debemos irnos, ahora, dije, mientras agarraba el cofre. El tiempo era esencial, y la sensación de urgencia era palpable. Antonio asintió y rápidamente guardó los equipos. Mientras salíamos de la habitación, el murmullo se intensificaba y el peso de la casa parecía aumentar.
La puerta de la habitación se cerró tras nosotros con un fuerte golpe, y la oscuridad volvió a rodearnos. Con el cofre en mano, avanzamos con rapidez hacia la salida. Cada paso estaba lleno de prisa y tensión, mientras los ecos de nuestros movimientos se mezclaban con los murmullos inquietantes que llenaban el aire. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. El pasillo parecía interminable, sus sombras alargadas y cambiantes creando formas que jugaban con nuestra percepción. La sensación de urgencia nos impulsaba a avanzar más rápido, pero el cofre en mis manos parecía pesar cada vez más con cada paso que dábamos. Antonio estaba a mi lado, su rostro iluminado por la luz titilante de nuestras linternas, mostrando una mezcla de determinación y ansiedad. De repente, el sonido de pasos se hizo más fuerte, y la sensación de ser observado se intensificó. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, como si una fuerza invisible intentara apagar nuestra guía en la oscuridad. Mi respiración se aceleró, y el sudor frío comenzaba a enfriar mi piel. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Antonio no respondió de inmediato, su concentración estaba completamente en mantener el ritmo mientras se dirigía hacia la salida. De repente, un estruendoso golpe retumbó en la casa, y la puerta principal se cerró de golpe, dejando solo la tenue luz que entraba a través de las ventanas rotas. Nos detuvimos en seco, y el eco de los pasos continuó acercándose. Sin perder tiempo, Antonio buscó una salida alternativa. Encontró una pequeña ventana rota al final del pasillo y, con un rápido movimiento, la abrió lo suficiente para que ambos pudiéramos pasar. «Vamos, por aquí», exclamó Antonio, mientras ayudaba a levantar el cofre y lo pasaba a través de la ventana. Me colé por la ventana, y Antonio me siguió rápidamente. Al caer en el jardín trasero, nos miramos brevemente, ambos respirando con dificultad, pero aliviados de estar fuera de la casa. El aire fresco de la noche contrastaba con el ambiente sofocante de la casa, y el silencio de la noche era un bálsamo para nuestros sentidos. Miré hacia la casa, ahora silenciosa y oscura, y sentí una mezcla de alivio y desasosiego. «Lo conseguimos», dije, mientras observaba el cofre que Antonio había colocado en el suelo, «pero, ¿qué haremos ahora con esto?». Antonio también observó el cofre, su expresión era un enigma de emoción y preocupación. «Lo que hay aquí dentro podría cambiarlo todo. Pero debemos tener cuidado. Algo nos estaba esperando dentro de esa casa, y no sé si hemos terminado». Nos quedamos en silencio, contemplando el misterio del cofre y lo que podría revelarnos. El aire estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa era clara, nuestro viaje no había hecho más que empezar. Con la promesa de desentrañar los secretos del cofre y una renovada determinación, nos preparábamos para enfrentar lo que vendría. El pasado había comenzado a revelarse, y el futuro estaba lleno de preguntas que solo el tiempo podría responder.